capítulos que nos tocan hoy son del Primera de Crónicas 11 al 15 y yo creo que encontramos un protagonista claro de estos pasajes. ¿Quién creéis vosotros que es el protagonista? David, muy bien, muy bien. Lo que vemos en David es una persona de la que creo que tenemos que aprender muchas cosas. Y yo quería que nos fijáramos en él en dos aspectos diferentes. Por un lado, por quién es él, y en otro lado, por al que representa o al que nos marca o indica en algunas ocasiones, en muchas ocasiones. Y lo más evidente y que todos sabemos es que representa, en muchos casos, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, de la descendencia de David llega nuestro Señor. Por ello, debemos ver actitudes, comportamientos y circunstancias similares en ambas vidas. ¿eh? Y yo creo que es bueno cuando vemos los hechos de David, nos fijemos en esas cosas. Pero también es muy importante lo que era como hombre. Y según la palabra que se nos dice de David, por favor. Para mí hay cosas preciosas que se nos dicen en la Escritura. Venga, a ver. Eso es lo más hermoso que se puede decir. Un hombre conforme al corazón de Dios. Se nos dice en Hechos 13, 22. A pesar de sus fallos, que los había, a pesar de sus equivocaciones, que nunca se intentan esconder o disimular en la Escritura, se nos dice claramente los pecados y los errores de David. Su anhelo, su esperanza, su deseo era agradar a Dios, como hombre, como hombre. Con esta doble perspectiva, quiero que veamos los episodios que vamos a ver. Y voy a ver algunos pasajes así salteados. Empieza el capítulo 11 diciéndonos que entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón diciendo, he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Como estáis viendo, del final del capítulo anterior que se nos cuenta la muerte de Saúl a este momento, hay un lapsus que no se nos cuenta otra cosa que pasó. En ese tiempo, David fue rey sobre la tribu de Judá y él tuvo capital en Hebrón. Su reinado tuvo de capital Hebrón. ¿Por qué pensáis vosotros que Dios se salta eso? ¿No tenéis una idea? Dios contemplaba a su pueblo como una unidad, que le formaban 12 tribus. Pero el hecho de que en una concreta había un reinado, eso no era relevante para Dios. Para Dios era el pueblo en su conjunto lo que era importante. Y cuando se cuenta que para Dios que David es rey, es cuando es sobre toda la nación. Y ellos reconocen que eran hueso suyo, carne de su carne, y reconocen también que la palabra de Dios lo había dicho. De hecho, hace aproximadamente 20 años que Samuel lo ungió como rey. Y esto me enseña una cosa tremenda. Este hombre, David, tuvo una paciencia enorme y confianza en Dios. Cuando Saúl ya no estaba, podía haberse levantado en guerra contra Isboset o podía haber hecho cosas para coger la posición que Dios le había prometido. Pero él esperó el tiempo del Señor, porque el tiempo del Señor es perfecto. A nosotros nos cuesta muchas veces eso, pero Dios tiene promesa y un tiempo, porque Jesucristo vino a su tiempo, se nos dice en la Escritura. Ahora bien, seguimos adelante. ¿Cuál es la primera decisión que toma David, nada más que es rey? Versículo 4. Venga, hombre. La primera decisión es buscar una capital para su reino. ¿Por qué? David, cuando trabajaba, digamos, a las órdenes de Saúl, lo mandaba por todo el territorio de Israel y estaba siempre de un sitio para otro. Seguramente él
humanamente vería el lugar de Jerusalén, que era una fortaleza por cómo estaba configurado, que está lleno de montañas, era fácil de defender. De hecho, todavía no lo habían conquistado, era de los jebuseos. Y eligió para él la capital de la nación. Un reino tiene que tener su lugar donde está, desde donde se gobierna todo el reinado. Y además, Jerusalén sería el elegido para edificar el templo. Fue lo que David eligió y también lo que eligió Dios. Pues se nos dice al final, Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Y qué se encuentra cuando él quiere ir a Jerusalén a conquistarla? Le dicen en el versículo 5, y los moradores de Jebús dijeron a David, no entrarás acá. Lo primero que se encuentra, oposición. Normal, ¿no? Y este es un principio de la vida cristiana. Cuando emprendemos una obra para el Señor, siempre va a haber obstáculos, dificultades y problemas. Dios nos pide que tengamos el deseo de ser usados y la confianza o la fe de que Él la va a llevar a cabo. Si Dios está detrás de algo, aunque yo no vea la manera o los resultados, tampoco los vea, lo que Dios quiere se hará, porque Él lo que promete hace. Por eso, ante las imposibilidades, ante las dificultades e impedimentos en la obra de Dios, como dice esa canción, hay que seguir firme y adelante. No porque con nuestras propias fuerzas, porque Dios es el que hace la obra. De aquí pasa a hablarnos, y puede resultar un poco extraño, de los valientes de David. Podría parecer chocante en el relato, cuenta de cosas del reino y de repente habla de los valientes de David. Estos fueron los hombres que se unieron a David cuando éste fue rechazado y huía de Saúl, que lo quería matar. Y ahora cuando él llega a ocupar una elevada posición, como era rey, ellos también fueron ascendidos en sus posiciones. Pero ¿qué clases de personas forman parte del ejército de David? Aquí se nos dice una descripción. Pero en Samuel 22:2, primera de Samuel 22:2, se nos dice otra mucho más elocuente. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. No era una gente poderosa, no una gente importante, era de lo peorcito, de lo peorcito. Y creo que existe una correlación entre esta situación y el Señor Jesucristo, y no debemos pasar por alto. Jesucristo está llamando hoy a un pueblo para su nombre. Ellos somos los hombres valientes del Señor. Y veamos qué clase de personas llama. En 1 Corintios 1, 26 al 31, que lo tengo aquí, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Hay cierta similitud entre unos y otros, y la gloria es de Dios. Él quiere trabajar en hombres imperfectos, en hombres que necesiten que Dios obre en su vida. Con los que se dicen que están sanados, Jesús no podía curarlo. El que decía que no tenía pecado, no podía actuar. Pero los que reconocemos nuestras fallas, nuestras faltas, Dios hace grandes cosas. Entre estos valientes hay un grupo que me gustaría destacar, porque la historia es preciosa. Y es del versículo 11, capítulo 11, el versículo 17 al 19.
David deseó entonces y dijo, ¿quién me diera de beber de las aguas del pozo de Belén, que está a la puerta? Y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que está a la puerta, y la tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová y dijo, guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de su vida la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos tres valientes. David estaba expresando solamente un deseo. Él era de Belén, conocía ese pozo, pero allí había una guardia del enemigo. Y él dice, oh, si pudiera beber un poco de esa agua de Belén. No era una orden para ellos. David no podría pedirle una cosa así. Pero esos tres hombres rompieron el cerco de los filisteos. Consiguieron el agua y se la trajeron. Pero David no quiso beberla. La aceptó, pero para derramarla como una ofrenda al Señor. Él no era digno de ese sacrificio. El Señor sí. Pero qué hermoso el cuadro, porque lo que anhela David es el agua de Belén, de donde nació nuestro Señor. Ese agua de la que le dijo a la mujer samarita, si tú bebieras del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Me interesa mucho saber cómo esos tres hombres, solamente por el deseo de su líder, hacen algo más allá de lo que era razonable. De aquí podemos, creo que, sacar una enseñanza o aplicación y que tiene soporte en las enseñanzas de Jesús. ¿Recordáis cuando Jesús le dice a sus discípulos, al que te pida la túnica, dale también la capa. Al que te obliga a hacer una milla, haz dos. Al que te pide, dale. El Señor no nos pide estrictamente cumplir, entre comillas, las normas. Nos pide ir un poco más allá. Nos pide conocer el anhelo de nuestro Señor, el corazón, lo que Él ama. Y con ese anhelo, con ese deseo, servirle por amor, no por obligación. Estos hombres amaban a su líder, porque Él sufría con ellos, compartía con ellos. Y Jesucristo nos lleva nuestra carga. Él nos hace llevar nuestro yugo. ¿No debemos nosotros ofrendarle nuestra vida? Vamos al capítulo 12. No sé cómo voy de tiempo. ¿Bien? Vale, bien. Vamos bien. Y hay otra cosita que destacar allí. Yo voy saltando. El versículo 16 al 18. Cuando David huía de Saúl, vienen a él a unirse muchas personas. Y entre ellos me destacaría algunos de la tribu del rey que los persigue para matarlos, de la tribu de Benjamín. Vienen a unirse a él. En el mundo, muchos reyes, cuando llegaban al reino, lo primero que hacían es deshacerse de toda la descendencia del rey anterior para evitar que se rebelaran. Y aquí viene familia del rey, gente que son de su tribu. Y me gusta cómo actúa David. Escuchad, versículos 16 al 18. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Primero, David confía en Dios. Dios es el que está en control de su vida y de todas las cosas que suceden a su alrededor. Él no lo juzga, no lo juzga. Si estáis conmigo, seréis recibidos en paz.
Y si no, que sea Dios el que haga justicia. Porque no hay iniquidad en mis manos. Él no los juzga. Incluso confía y los pone como capitanes de la tropa. Él tiene con ellos misericordia. Y yo creo que hay un caso muy relevante en el Nuevo Testamento. Había un enemigo de la iglesia que lo perseguía y la atacaba, que era Pablo. Pero cuando fue recibido a misericordia se convirtió en el primero de los apóstoles en divulgar el Evangelio. Porque el Señor tuvo misericordia, tuvo que cambiar su mente y su corazón. Vamos a ver el capítulo 13, ya viene otro hecho importante que nos habla del deseo de David de traer el arca. El arca representa la presencia de Dios. Sin embargo, en tiempos del sacerdote Elí, se había convertido en una especie de amuleto y por eso la llevan a la guerra contra los filisteos. Como está aquí el arca, pues ya vamos a ganar. No era lo que Dios quería, ni mucho menos. Pero ¿cómo actuó David? Vamos a ir viendo. El versículo 1. Entonces David consultó con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. David era el nuevo rey de Israel, tenía grandes planes, él tenía una gran visión de futuro y quería traer el arca de Dios. Así que fue y buscó consejo en los líderes humanos. ¿Creéis que hizo bien? Cometió un grave error. A quien tenía que consultar era Dios. Y tampoco hasta cierto punto, porque estaba reflejado en la Escritura cómo tenía que hacerlo y cuándo tenía que hacerlo. Dios le estaba guiando hasta ahora en todos sus pasos, le estaba dando instrucciones sobre lo que tenía que hacer y no tenía necesidad de consultar a nadie. Y al tratar de escuchar la opinión de los demás, le llevó a graves problemas. Versículo 2. Y dijo toda la asamblea que se hiciera así porque el asunto parecía bien a todo el pueblo. La mayoría de las personas normalmente no tienen la razón. Normalmente no es lo mejor. A lo mejor para nosotros, pero para Dios. Para Dios. ¿Y qué del Señor? ¿Qué pensaba el Señor sobre todo esto? Estaba bien traer el arca. Eso era un deseo del Señor también, pero no de la forma en que se hizo. Iban a cometer una equivocación tremenda. Iban a hacer lo correcto de una manera incorrecta. Estaba bien llevar el arca a Jerusalén, pero el método para hacerlo era equivocado. Dios había dado instrucciones específicas sobre cómo trasladar el arca. Otras partes del tabernáculo podían ser llevadas en carros, pero no el arca. Eso era algo que Dios debía haber sabido, pues se establece en Números 4. Tenía que ser llevada sobre los hombros de los hijos de Coat. ¿Por qué? Porque la arca habla de Cristo. Y Él debe ser llevado, incluso hoy en día, por personas. Por personas. ¿Y qué hacen ellos? Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Copian la manera en que los filisteos, si recordáis, cuando devolvieron el arca, lo ponen en un carro nuevo y se lo mandan. Y dice, si es de Dios, cogerá este camino. ¿Sabes? No siguieron las instrucciones de Dios ni lo consultó. Quizás podía parecerle a David que la distancia que había hasta Jerusalén sería 16, como mucho 20 kilómetros. Esto es una cosa liviana, esto lo puedo hacer, eso no. Y creo que es algo que es un error muy común en todos nosotros. Confiamos muchas veces en nuestras fuerzas y capacidades, antes que en el Dios soberano y todopoderoso. ¿Sabéis qué significa el nombre de Uza, que fue el que puso la mano para sostener? Significa poder o fortaleza. Con su fuerza, con su talento, con su capacidad, quiso ayudar a Dios. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo. Qué gran error. Dios no necesita nuestra ayuda. Necesita nuestra vida, nuestro corazón y nuestra disposición. El poner recto. Y veamos el versículo 8. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas.
Su actitud era magnífica. De todo corazón estaban alabando y adorando. Estaban desbordándose. Era un culto, vamos, allí estaban todos los pelos de gallina. Pero había un grave problema. Era muy hermoso, pero había un grave problema. No estaban obedeciendo a Dios. Y eso Dios no lo perdona. Eso Dios no lo perdona. David, como es normal, se disgustó mucho cuando ese hombre murió. Y eso también nos ocurre a nosotros. ¿Cuántas veces tratamos de hacer las cosas a nuestra manera y luego, cuando fracasamos, le echamos la culpa a Dios? Y entonces nos preguntamos, ¿cómo voy a hacer esto para el Señor? Y él también, David también se lo preguntó. Hagámoslo como Dios quiere que se haga. Delemos el control a Dios, que eso es lo que finalmente hizo David. Voy rapidito al capítulo 14, voy rapidito. Dos cosas. El principio que Irán, amigo de David, ve la situación, se alegra de que David esté gobernando, está eso, y le presenta regalos, le presenta para que pueda hacer su palacio, o albañiles, materiales y tal. Y de esta manera David entendió que Dios lo había confirmado como rey, porque estaba recibiendo regalos de un extranjero, de un gentil. Porque sabía que uno de los propósitos de Dios para su pueblo Israel es que fuera luz a las naciones. En ese sentido, voy a ser rapidito. Entiendo que los cristianos de hoy en día no podemos aislarnos de nuestro entorno. Debemos tener buenas relaciones con personas que no son conversas. Debemos ser un buen testimonio para ellos. De hecho, Pablo dice, lo voy a leer lo más concreto, en 1 Corintios 5, del 9 al 11, vamos a ir rapidito. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Y uno de los requisitos de los ancianos, es decir, nos podemos relacionar con la gente que no es conversa, ahora eso sí, con los conversos que hacen algunas de estas cosas que dicen que son conversos, con eso tener prudencia. Y uno de los requisitos que se les pide a los ancianos es que sean de buen testimonio con los de afuera. Es decir, no tenemos que estar en un sitio que no tengamos relación con el mundo, tenemos que ser luz al mundo, no contagiarnos por el mundo, pero ser luz. Me voy rapidito a los versículos 8 al 17. Cuando David está siendo rey, hay prosperidad y éxito, normalmente viene la oposición, viene el enemigo, vienen los filisteos. Y David está dispuesto a enfrentarse con ellos, pero consulta a Dios. Y Dios le dice cómo tiene que actuar la primera vez. Ve a ellos que yo te voy a dar la victoria. E incluso a él destruye los ídolos, los quema del enemigo. Normalmente en las batallas se iban con los ídolos de uno y otra tierra. Evidentemente Israel no tenía ningún ídolo. Y destruye a los enemigos. Pero después vuelven a venir otra vez. Y Dios vuelve a consultar a Dios. David vuelve a consultar a Dios. Y Dios le dice que cambie de estrategia, que cambie de forma. Y vuelve a tener victoria. Obedeciendo a Dios, vuelve a tener victoria. ¿Por qué creéis que cambia Dios? ¿Es Dios el que cambia? Aunque las situaciones eran similares, creo que Dios hace esto para que dependamos de Él. Dios no actúa siempre igual. No podemos encajonarlo o clasificarlo. Dios no tiene patrones o fórmulas. Por eso David tenía un corazón conforme a Dios, porque dependía de Él. Nosotros muchas veces queremos actuar de la misma forma en situaciones iguales, pero Dios no quiere eso. Quiere que dependamos de Él en cada actitud, en cada situación. Esta obediencia de David le llevó a un éxito rotundo. Cuando seguimos al Señor, siempre hay triunfo. Aunque suframos, aunque padezcamos, Él es nuestra victoria. A esa es la gloria.